Hola queridos amigos, saludos y un abrazo a la distancia o un abrazo virtual. El pequeño tema se titula Peligro del Norte. Bueno, y hablando así literalmente, geográficamente, ¿quién está al norte de Israel? Pues tenemos Líbano, también está Siria, también está Turquía. Bueno, y luego hay muchos países que están más al norte. Pero es mejor que aclaremos esto leyendo la palabra, porque a veces en los comentarios de nosotros vienen sobrando, pero la Biblia sí tiene poder. Entonces mejor veamos lo que dice la Biblia. Pero antes de todo, leamos una nota y dice así: el reino norteño de Israel, Efraín, y el de Siria, Aram, se unieron contra el país más pequeño de Judá, al sur. Esto sucedió cuando Judá se debilitó por los ataques de los edomitas y los filisteos. En el pasado, Judá había luchado contra Israel, pero una alianza entre Israel y Siria presentaba un peligro abrumador. Al parecer, Israel y Siria quería obligar a Judá a participar con ellos de una coalición contra el extraordinario poder de Tiglat-Pileser III de Asiria, llamado Pul, en Segunda de Reyes 15:19, quien seguía amenazándolos con su imperio en expansión. Israel y Siria habían dejado de lado su larga lucha mutua en vista de un peligro mayor. Si lograban conquistar a Judá e instalar un gobernante títere allí, según Isaías 7:5-6, podrían usar sus recursos y su mano de obra. Hay una pregunta, y yo me pregunto, y pues esta es una pregunta muy personal, ¿no? Se los dejo a ustedes para que ustedes también pregunten o formulen la pregunta de otra manera diferente, que siempre viene siendo lo mismo. Pero la pregunta que yo hago es esta: ¿será que uh, Israel era necesario para Israel unirse con Siria para derrocar a otro país? En otras palabras, Israel necesita o necesitaba de seres humanos o necesitaba del Padre, o sea, Dios Padre. Hagan esta pregunta, pregúntense ustedes mismos, si era necesario para Israel, juntarse con un pueblo gentil, un pueblo que adora o una nación que adora otros dioses, que no es el Dios de Israel, para luego vencer a otra nación. ¿Acaso la mano de Jehová no se había manifestado en Israel protegiéndolo e incluso peleando por ellos? Va, ustedes que son lectores de la Biblia, y si no son lectores de la Biblia, pues también pueden tomar su Biblia y luego leerla. Pero leamos la palabra de Dios. Por eso el pequeño título dice Peligro del Norte, según Isaías 7:1-9. Y leamos estos versículos y pongan mucha atención, porque pues vamos a hacerlo en contexto, o sea, leer todo y de ahí entender más o menos la historia. No vamos a entender toda la historia, porque pues imagínense ustedes cuántos siglos Israel no vivió, y para entender su historia no se va a poder entender leyendo unos 3, 4 versículos, eso que quede claro. Vamos a entender nomás una mínima parte, o sea, lo más básico que necesitamos.
Leamos mejor que dice Segunda de Reyes 15, 37, 38. Pongan mucha atención o lean su Biblia o estudien por ustedes solos para que ustedes puedan llegar al conocimiento, por la sencilla razón de que no alcanzaría el tiempo aquí en este video para explicar todo. Leamos lo que dice Segunda de Reyes 15, 37, 38. Estamos sobre peligro del norte, o sea, Siria, Israel se unen para derrocar a Judá, y derrocando a Judá ponen a alguien como un títere, como dice ahí, como alguien que se deja sobornar, se deja corromper, para luego luchar contra una nación que para librarse de Israel de una invasión de otra nación. Leamos lo que dice la palabra, dice así: en aquel tiempo comenzó Jehová a enviar contra Judá a Resín, rey de Siria, y a Peca, hijo de Ramalías. Y durmió Jotam con sus padres, y fue sepultado con ellos en la ciudad de David su padre, y reinó en su lugar Acaz su hijo. Segunda de Reyes 16, 5 al 6. Entonces Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acaz, mas no pudieron tomarla. En aquel tiempo el rey de Edom recobró Elat para Edom, y echó de Elat a los hombres de Judá, y los de Edom vinieron a Elat y habitaron allí hasta hoy. Leamos Isaías 7, 1, 2. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Ramalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David, diciendo: Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Leamos Segunda de Reyes 16, 7 al 9. Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo: Yo soy tu siervo y tu hijo, sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. Y le atendió el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco, y la tomó y llevó cautivo a los moradores de Kir, y mató a Resín. Leamos Segunda de Crónica 28, 16. Espero que sigan la lectura, porque no vamos a dar muchas explicaciones. En aquel tiempo envió a pedir el rey de Acaz a los reyes de Asiria que le ayudasen. Sigamos, aquí termina la lectura de la Biblia, por ahora. Veamos lo que dice una pequeña nota. En lugar de reconocer que Dios era el único amigo que podía rescatarlos a él y a su país, Acaz trató de hacer buenas migas, buenas amistades con Tiglat-Pileser III, el enemigo de sus enemigos. ¿Se dan cuenta? La secuencia de este pequeño estudio. Vamos a ver desde un punto de vista básico, desde un punto de vista directo, cómo el pueblo de Israel se ha dividido y ha tomado su propia justicia y no la justicia de Dios. Y miren hasta dónde han terminado.
¿Qué pasó en segunda de Crónicas 28:16 que acabamos de leer? Dice, se lo vuelvo a repetir, literalmente, al pie de la letra, para que ustedes vean que esta es palabra de Dios. Y dice así: en aquel tiempo envió a pedir el rey de Acaz a los reyes de Asiria que le ayudasen. Este rey, que es de Judá o Jerusalén, versus Israel, Efraín, versus Israel, ya Israel dividido, en vez de ir a Jehová, estas divisiones que se han hecho, en vez de buscar al Padre, se fueron a los hombres a buscar favores. Ahora sigue la nota así: el rey asirio con gusto accedió a su pedido de ayuda contra Siria e Israel. Fíjense, dos se habían confederado, ¿no? El Israel y Siria contra Judá. Pero ¿qué hizo el rey de Judá? Llevó presentes al rey de Tiglat-Pileser a pedirle ayuda para confederarse los dos contra Siria e Israel. Judá pide ayuda a otro país que no conoce el nombre de Jehová, que no conoce a Dios, que ellos tienen sus propios dioses. Y Israel va a Siria y le pide y se confedera con Siria, otro país que no conoce a un Dios, excepto a dioses, son politeístas, no conocen a Dios. Fíjese lo que hicieron estas dos naciones. Israel, o sea, la nación Israel separada, y de esas dos separaciones, ninguno de los dos buscó a Jehová, sino al contrario, uno se fue a Siria y la otra parte que está dividida, o sea, Israel, se fue a buscar favores a otra nación. Qué triste, ¿no? Sigamos la lectura. Tiglat-Pileser no solo recibió un rico soborno de Acaz, sino también tuvo una buena excusa para tomar rápidamente a Siria, según Segunda de Reyes 16:9. El poder de la alianza sirio-israelita se rompió. A corto plazo, parecía que Acaz había salvado a Judá. Sin embargo, esta acción por parte de Acaz no debería sorprendernos. Había sido uno de los peores reyes que gobernó Judá hasta ese momento, según Segunda de Reyes 16:3-4, Segunda de Crónicas 28:2-4. Cuando leemos acerca de cómo era Acaz, llegamos a entender por qué reaccionó ante el peligro como lo hizo. ¿Qué lección podemos extraer para nuestro ámbito personal? Si no estamos obedeciendo al Señor ahora, ¿qué nos hace pensar que tendremos fe para confiar en Él cuando lleguen las verdaderas pruebas? Véase Santiago 2:22, Jeremías 12:5. ¿Qué es lo que está pasando en la actualidad en las iglesias? Hay divisiones. ¿Se han dado cuenta ustedes cuántas religiones o cuántas sectas, cuántos grupos están saliendo de las iglesias originales de los 1800, de los 1500, 1700, 1800, 1900 y están formando su propio grupo y se están volviendo a religiones o sectas? Luego, ¿qué pasa con todas esas religiones? ¿Se han dado cuenta ustedes que ha habido mucha corrupción en este tiempo en estas iglesias? Ustedes se dan cuenta que hay muchos pastores que han tomado el evangelio como un negocio. Poseen aviones, poseen mansiones, tienen dinero, son millonarios, tienen
sus propios aviones propios o jets propios. ¿Qué no tienen estas personas, estos personajes, estos pastores, estas mega iglesias? ¿Qué no tienen? Son ricos. ¿Y qué ha pasado ahora? ¿Se han dado cuenta ustedes que estas personas, todos están buscando están buscando una sola religión? Todas estas religiones van buscando el ecumenismo. O sea, el ecumenismo es todas las religiones se unen para hacer una sola. Ahora la pregunta es, ¿será necesario hacer eso? Yo les pregunto a ustedes, hagan esa pregunta a ustedes, ¿será necesario hacer eso? ¿Acaso Jesucristo no dio instrucciones a sus apóstoles cuando Él mandó a unos de sus apóstoles a hacer milagros, a sanar enfermos, y les dijo que no tomaran nada, absolutamente, no dinero, no tomaran nada, que así como llegaban, sanaran y así se fueran a sanar más gente, a curar más gente, pero sin recibir ninguna propina o algún favor de la gente? ¿Qué dijo Pedro en el día de Pentecostal, cuando ya Cristo se había muerto, ¿no? En el día Pentecostal es cuando después de la muerte de Cristo y la ascensión de Jesucristo al cielo. ¿Qué dijo Pedro? Pedro dice en Hechos de los Apóstoles, vio a alguien en el piso y le dijo, no tengo nada, lo único que tengo, en otras palabras, es el Evangelio, Cristo. En el nombre de Jesús te digo que te levantes. Pero ellos, en la Biblia nunca va a encontrar usted algún apóstol o algún discípulo que haya recibido dinero a cambio de sanar a alguien o a cambio de predicar el Evangelio. Nunca se vio eso. Pero sin embargo, en estas fechas sí se mira mucho eso, e incluso hay mala reputación del Evangelio, mala reputación de Dios, mala reputación de Cristo, porque ya casi nadie cree, porque pues dicen, no, pues todos están cobrando. El sacerdote cobra por la misa, el sacerdote cobra por un bautismo, el sacerdote cobra por casamiento, cobra por todo. Y los protestantes cobran también. Algunos famosos cobran por una oración. Algunos famosos cobran por una sanidad. Y si no le cobran ahí inmediatamente, pero le obligan a usted a que pague el diezmo, las ofrendas y que dé más de lo que no puede. E incluso han habido personas que han dado mucho dinero, han tenido que ir a prestar dinero porque el pastor los está obligando a dar mucha ofrenda, y que la solución de dar mucha ofrenda, de endeudarse por dar dinero, es la fe que vas a recuperar más de lo que vas a dar. Así tienen a toda la gente emocionada, que ellos van a recibir más de lo que están dando. ¿Y qué pasa con el pastor? Ustedes se han dado cuenta físicamente, yo he visto los pastores, lamentablemente tengo que decir esto, pero los he visto con casas de 2 pisos, casas de 3 pisos, propiedades por donde quiera, negocios, carros, y el pueblo cristiano pues ahí sufriendo. A veces no tienen ni para comer. Bueno, esto es simplemente una comparación, que lo mismo que pasó con Israel está pasando en este tiempo. Vamos rápido a la lectura porque se nos está yendo el tiempo, y dice así: si Acaz y los hombres principales de su reino hubiesen sido fieles siervos del Altísimo,
no se habrían amedrantado frente a una alianza tan antinatural como la que se había formado contra ellos. Pero las repetidas transgresiones los había privado de fuerza, dominados por el espanto sin nombre que sentían al pensar en los juicios retributivos de un Dios ofendido, estremiéndosele el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremece los árboles del monte a causa del viento. Lea Isaías 7:2. En esta crisis llegó la palabra del Señor a Isaías para ordenarle que se presentase ante el tembloroso rey y le dijese: guarda y repósate, no temas ni se te enternezca tu corazón por haber acordado maligno consejo contra ti el Ciro, con Efraín y con el hijo de Ramalías, diciendo: vamos contra Judá y despertaremos y la partiremos entre nosotros y pondremos en medio de ella rey, y el Señor Jehová dice así: no subsistirá ni será. El profeta declaró que el reino de Israel y el de Siria acabarían pronto y concluyó. Palabra de la Biblia dice así: si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Está en el versículo 4, 7 y 9 de Isaías. Pero, prefiriendo apoyarse en el brazo de la carne, procuró la ayuda de los paganos desesperados. Avisó así a Tiglat-Pileser, rey de Asiria: yo soy tu siervo y tu hijo, sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Segunda de Reyes 16:7. La petición iba acompañada por un rico presente sacado de los tesoros del rey y de los alfolíes del templo. La ayuda pedida fue enviada y el rey Acaz obtuvo alivio momentáneo, pero ¿cuánto costó a Judá? Profetas y Reyes, página 242-243. El verano, al mirar a los árboles del bosque lejano, todos arropados con un hermoso manto de verdor, es posible que no podamos distinguir entre los árboles de hojas perennes y las demás especies, pero cuando se acerca el invierno y el rey de las escarchas los aprisiona en su helado brazo, despojando a los otros árboles de su hermoso follaje, las especies de hoja perenne se disciernen con facilidad. Tal ocurrirá con todos los que andan en humildad, desconfiados de sí mismo, pero haciéndose temblorosamente de la mano de Cristo. En tanto que los que confían en sí mismo y dependen de su propia perfección de carácter, pierden su falso manto de justicia cuando son expuestos a las tormentas de la prueba. Los que son verdaderamente justos y con sinceridad aman y temen a Dios, lucen el manto de la justicia de Cristo, tanto en la prosperidad como en la adversidad. La edificación de carácter, página 9. No se adquiere en un momento el valor, la fortaleza, la fe y la confianza implícita en el poder de Dios para salvarnos. Estas gracias celestiales se adquieren por la experiencia de años, por una vida de santo esfuerzo y de firme adhesión a lo recto. Los hijos de Dios sellan su destino. Libro Testimonios para la Iglesia, página 198. Ahora, aquí la escritora no solamente tocó las instituciones religiosas como
como en el pasado, ¿no? La Biblia relata sobre el pueblo de Israel, así hablando así colectivamente, o sea, el pueblo de Dios en ataños. Pero también la escritora también toca ahora individualmente a nosotros. Si nosotros nos apoyamos, dice, si usamos la fe de Hebreos, me imagino ustedes han leído Hebreos 11, y si no, lean, tomen su Biblia y lean el Nuevo Testamento, Hebreo 11, donde está la fe de los vencedores, de todos aquellos que en otro tiempo existieron y usaron la fe para vencer. Ahora, en la actualidad, tenemos que demostrar que tenemos fe poniendo nuestra confianza en Cristo en vez de ponerlo en un hombre, que es exactamente lo que la palabra de Dios nos enseña, nos habla de la fe. Y en la Biblia, en Hebreos, se habla mucho de la fe. La fe, dice, la fe no se ve. La fe no consiste en ver una imagen y pedirle lo que uno necesita. No consiste en ver a una persona y pedirle lo que necesitamos. O sea, usar un instrumento físico para tener fe y dirigirnos a Dios. No consiste, la fe no consiste de esa manera. La fe significa que nosotros proyectamos o ponemos nuestra vista en lo que no se ve. Eso es lo que dice Pablo en Hebreos. Ponemos nuestra fe en algo que no se ve. O sea, la fe significa la fe de Cristo, la fe de Dios, no la fe falsa, sino la fe de Dios. La fe, la verdadera fe bíblica del Señor Jesús es aquello que no se ve. Es aquello que tú pides, que tú crees, que tienes confianza, que pones toda tu confianza en algo que no se ve. No sabes si va a suceder o no va a suceder porque no tienes ninguna prueba, no tienes con qué probar, pero tú crees, tú en tu más allá está creyendo, está pensando que lo va a obtener, aunque no se ve, aunque no hay ningún rayo de luz, aunque no se ve nada, pero hay algo dentro de ti que te proyecta hacia el futuro, y eso es lo que se le llama fe. Ver hacia el futuro en algo que no se ve y no a través de un hombre. No tener fe a través de un hombre, no tener fe a través de una imagen, no tener fe a través del pastor, a través del anciano, a través de lo que dice el hombre, el ser humano, sino a través de algo que no se ve. Y esto solamente se cultiva leyendo la Biblia y estar en contacto con Dios y menos contacto con el hombre.